En España hay medio centenar de negociadores repartidos por comunidades. Gracias a su actuación se resuelven desde secuestros hasta robos. En Zaragoza y dependientes de la Jefatura Superior de Policía Nacional hay 3 negociadores titulados. Su arma es la palabra y gracias a ellos, Enrique, se han podido incluso salvar vidas. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Y el equipo de negociadores de Zaragoza, esas 6 personas, la hora que nombramos, son los que más casos resuelven de negociaciones. Curiosamente, aquí en Zaragoza se dan muchos casos. También tienen que resolver, por ejemplo, negociaciones cuando se trata de intentos autolíticos, de intentos de suicidio. Está con nosotros José Carlos Fuertes, que es psiquiatra forense, al cual saludamos ahora. José Carlos. José Carlos Fuertes, vamos a hablar nosotros de momento porque tu micrófono no funciona. De momento vamos a hablar nosotros. José Carlos Fuertes, cuéntanos, porque tú eres un gran conocedor de este tema. Sí. Yo lo que quiero hacer especial hincapié, primero felicitaros por la elección del tema, porque me parece muy importante. Despierta curiosidad, ¿verdad? El tema de los negociadores. Y a veces no está bien valorado. La figura del negociador, tanto en las plantillas policiales como la Guardia Civil, creo que es básica. Y como decían tu compañero, Enrique decía que resuelven gran cantidad de conflictos sin tener que utilizar ningún tipo de objeto, solamente con algo, bueno, solamente. La palabra es un don, es una maravilla, sobre todo cuando se emplea adecuadamente. Imagino que, claro, aparte de ser muy ágiles y tener mucha empatía, ¿qué otras cualidades tiene que tener un negociador? No puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera y, de hecho, tiene que formarse y tiene que tener una capacitación que no se adquiere en poquito tiempo, ¿eh? Entonces, la primera es la capacidad de escucha. Un negociador, antes de emitir, tiene que escuchar. Tiene que saber muy bien lo que la otra persona le transmite, una capacidad de observación, leer el lenguaje corporal, saber en qué momento debe de callarse, de estar silencioso. Eso es importantísimo en una negociación. Y cuándo puede lanzarse y hablar. Qué importantes son los silencios. Los silencios dicen que es la segunda potencia en el mundo después de la palabra. Es la primera. Creo que hemos recuperado el sonido. ¿Ya te escuchamos? Que sí. Si no me dicen nada más por el pinganillo. Vamos a ello. Os decía hace un rato que hemos hablado con el responsable de ese equipo de negociación en Zaragoza, dependiente de la Jefatura Superior de Policía Nacional, Antonio Longarón. Y antes de ver un vídeo que hemos hecho con él, vamos a coger un pequeño extracto interesante y emocionante cuando le preguntamos, Antonio, ¿qué es lo que más te satisface de tu trabajo? Escuchen. Y sí que es verdad que nos hemos encontrado, sobre todo, personas que han intentado quitarse la vida y hemos conseguido que salieran adelante y luego nos hemos encontrado por la calle y la verdad es que ha sido por lo que realmente merece la pena trabajar, ¿no? Y jugarnos el pescuezo como nos lo jugamos en muchas ocasiones. Y entonces, bueno, que una persona que ha estado en una situación muy crítica te vea por la calle y te llame y se te abrace y te diga que ha conseguido salir adelante y que le dimos una nueva oportunidad, eso es lo mejor que pueda suceder para un policía, por lo menos. Un policía curtido, con mucha experiencia, que ante una pregunta como esta, se muestre esa sensibilidad que no debe tener, en cierto modo, cuando está trabajando y está negociando en cualquier caso de los que tiene la policía, José Carlos, porque tampoco debes desvelar, entiendo yo, todas las cartas. Claro, no debes, pero somos seres humanos, ¿verdad? Igual que le pasa a un negociador, nos pasa a un psiquiatra, le pasa a un psicólogo. Esa humanidad se proyecta y en algunos momentos no puedes impedir ni puedes coaccionarte hasta el punto de reprimir tus emociones, ¿no? Lo que pasa es que para eso está el entrenamiento, para eso están a veces los talleres que hay que hacer, para eso está lo que se supone que ellos conocen muy bien, que es la formación, la disciplina, y bueno, el entrenamiento y con mucha tenacidad se consiguen los objetivos. Imagino que los primeros minutos de esas conversaciones se trata sobre todo de intentar identificar al sujeto que tenemos al otro lado. Claro, yo creo que es lo fundamental, saber del pie que cojea, diciéndolo de una manera coloquial, la persona que está enfrente. Y saber, sobre todo a nosotros nos pasa cuando una persona nos habla del suicidio, que es una materia que nos afecta directamente, hasta qué punto va a ser capaz de llevarlo a cabo, si su comunicación verbal, no verbal es coherente, si hay diferencias notorias y entonces te pone sobre la pista de que hay una manipulación, una sobresimulación. Todos esos aspectos es lo que un buen negociador debe de ir teniendo en cuenta antes de emitir él cualquier palabra. Ver lo que llega, captarlo, dimensionarlo
y a partir de ahí luego ya veremos lo que pasa. Claro, tienen informantes, como decís ahora, detrás del negociador está el equipo de homicidios y el equipo de atraco, suelen ser los que sacan esa información para dársela al negociador y que no vaya con las manos vacías, por así decirlo. Vamos a ver una cosa muy curiosa. Hace unos días, y no suele pasar, la Oficina de Comunicación de la Policía Nacional nos pasaba a los medios un extracto de una negociación reciente que se llevó a cabo en el barrio de Torrero. Vamos a poder escuchar un extracto subtitulado de esa negociación, unos 20 segundos. El negociador, en este caso Antonio Longarón, habla con una persona que está bajo la influencia de las drogas y el alcohol, y además tiene un rehén, un familiar, al cual ha dado varios golpes y está inconsciente en el suelo. Escuchen. Vamos a ver, Juan. Venga, ¿por qué te tapas la cara? Juan, yo no me voy a ocultar, no me voy a ocultar, he venido a ayudarte, macho. ¿A mí de qué? ¿Has venido a despertarme? Que no me dejáis dormir hasta la hora. Oye, Juan. Por favor, dejadme tranquilo ya. Juan, me ha abogada, Juan, vas a pegar abogada, chico. Tremendo. Os voy a contar un detalle que ahora lo va a contar Antonio Longarón en el siguiente vídeo, que es que el trabajo de negociador en este caso fue otro. No fue tanto convencer a esa persona que estaba, vamos a decir, enajenada, sino atraerle a la ventana. ¿Para qué? Para que el equipo de intervención rápida, los GOES, pudiesen entrar por la puerta y detenerlo sin sufrir ningún percance. ¿Por qué? Porque este tipo de personas, y esta persona de hecho lo avisó, suelen tener algún tipo de arma. Esta persona comentó públicamente que tenía un arma de fuego y que la iba a usar. Y muchas veces se espera al equipo policial detrás de la puerta con el arma de fuego preparada. ¿Qué hizo el negociador? Mantenerlo distraído al lado de la ventana, y así los GOES pudieron entrar y detenerlo. Y no hubo víctimas, por suerte. Qué importante es el papel que realizan, y me imagino que muchas de estas operaciones tienen que decidirse sobre la marcha a partir de los datos que va extrayendo precisamente ese negociador. Tienen que improvisar. Lo que pasa es que dicen que es una improvisación bien preparada, ¿no? Es decir, antes tienen ya el contenido, pero luego tienen que improvisar, porque cada persona puede tener conductas diferentes, porque puede haber un incidente en un momento determinado nada previsible, y entonces tienen que poner en juego esa habilidad, ese arte, que es la negociación, la capacidad de llevar a tu terreno a esa persona que está, y además en estos casos, fíjate, una persona que está bajo la influencia de sustancias, a ver cómo le podemos hacer razonar. Que dice, has venido a despertarme, claro, despertarme. Déjame dormir. Y es una persona que acaba de darle una paliza a un familiar, supuestamente, y que está en una situación muy compleja. Entonces, digamos que uno no se lo toma tan en serio, pero el negociador lo que tiene que hacer es salvar vidas. Y claro, es ese juego, ¿no? Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que esto existe también en España, y que no solo se ve en las películas americanas, donde llegan algunos típicos negociadores, ¿verdad?, haciendo sus malabares, sino que es una profesión, es una pauta de trabajo, es un destino que ocupan los cuerpos policiales. No es el único trabajo, como decimos, la Policía Nacional, su equipo de negociadores tiene mucho trabajo en Zaragoza, son una de las unidades que más trabaja en España, y ahora lo vamos a ver. Estuvimos hablando largo y tendido con este negociador policial, con Antonio Longarón, y esto precisamente es lo que nos contó. Antonio es un policía curtido, consciente de a lo que se puede enfrentar en cualquier situación. Un incidente crítico, una persona que se encuentra en un estado importante de excitación. Nuestra función en ese sentido es rebajar esas emociones e intentar que tanto por su parte como por la nuestra no haya ningún tipo de víctimas. Hay momentos delicados en negociaciones como esta que tuvo lugar en agosto de 2014. Teniendo como referencia cuál es el motivo que ha llevado a esa persona a encontrarse en esa situación crítica. El objetivo es salvar el mayor número de vidas posible, y en caso de secuestro con rehenes. Pero si se hacen con rehenes, siempre la prioridad es el rehén. En otros casos se utiliza la intermediación de personas cercanas. Esta opción podría suponer, según este policía, un riesgo. Hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor esas personas te demandan la presencia de un determinado familiar cuando realmente lo que quiere es tirarse desde el puente, tirarse de un edificio o cualquier sitio donde haya decidido quitarse la vida y hacerlo en su presencia. Entonces, el uso de terceras personas es muy, muy delicado. En cualquier caso, mantener la sangre fría y saber decidir en cada momento es clave. Estas son imágenes de una de las últimas negociaciones en Zaragoza. Yo no me voy a ocultar, he venido a ayudarte, macho. ¿A mí de qué? Aquí el objetivo del negociador, al limitarse las opciones, fue otro. Una vez que se ha iniciado esa negociación y se detecta que a través de la palabra va a ser muy difícil que esa persona
salga adelante, entonces ya empezamos a valorar lo que se llama una acción táctica. Entonces ya se diseña otro tipo de actuación que va encaminada a que nosotros como negociadores distraigamos a esa persona y de esa manera minimizar los riesgos del equipo de los jueces. Preguntamos para terminar esta entrevista qué es lo que más le satisface de su trabajo. Una pregunta que reconoce le pone los pelos de punta. Nos hemos encontrado sobre todo personas que han intentado quitarse la vida y hemos conseguido que salieran adelante y luego nos hemos encontrado por la calle y la verdad es que ha sido por lo que realmente merece la pena trabajar, ¿no? y jugarnos el pescuezo como nos jugamos en muchas ocasiones. Un gran tipo, Antonio Longarón, que puede tener otro caso de negociación esta tarde, mañana, esta misma noche. Están pendientes casi 24 horas, 7 días de la semana. Es importante, lo decíamos antes Silvia y José Carlos, la parte psicológica. Y hay una cosa que decía él y que también es importante, que a veces esa persona que está en una situación crítica te pide que un familiar esté presente y eso es muy peligroso porque puede percibir que ese familiar está presente y en ese momento, pues en el caso autolítico, lanzarse al vacío. Claro. Exactamente. Necesita que esté ese familiar para... digamos que es uno de los elementos que hay que tener muy en cuenta. Si lo que quiere es ejecutar, llevar su acto hasta el final, en presencia de ese tercero, en unos casos para castigarle, puede ser, o en muchas ocasiones simplemente para confirmar que quiere hacer lo que le ha dicho que iba a hacer. En muchas ocasiones los casos salen bien, en ocasiones no salen bien. En esos casos imagino que estas personas tienen que tener también, pues imagino, no sé si será fácil irte a dormir un día después de haber vivido un episodio de estos en los que no ha acabado bien. ¿Cómo lo pueden sobrellevar después? ¿Les pasa factura? Hombre, yo, en la medida humilde en que como psiquiatra puedo ser negociador, lo llevas mal cuando las cosas no te salen como tú has planeado, como tú quieres, cuando no hay una respuesta, en fin, adecuada, pues claro que te frustra y te lamentas y te duele. A mí cuando una persona dice, no, es que el entrenamiento te hace tener un casco, una coraza, ni hablar. Por muchas veces que uno vea desgracias ajenas, no estás tan entrenado, ¿eh? Y en muchos momentos pues la emoción te puede y a veces se te van las lágrimas. Y yo me parece que es, además de humano, me parece que es hasta bonito. Que no seamos esa especie de arquetipos fríos, rígidos, que todo lo tenemos bajo control, porque eso no es verdad. María José Ochoa es la responsable del equipo de psicólogos del Colegio de Psicólogos de Zaragoza. Cuando el 112 reclama psicólogos para atender a familiares que han perdido un accidente, un tiroteo, en alguna situación extrema, a miembros de su familia, ellos van y actúan. Escúchenla porque se explica prácticamente igual que cuando trata con las familias que han sufrido este tipo de percances. Atentos. Yo tengo que estar con un pie en un lugar de calma para poder hacer una buena intervención. Lo más importante es que el que interviene esté un poco sereno o muy sereno. Siempre la situación te va a sacar un poquito de esa serenidad, pero eso se necesita porque si no añadimos más caos al caos. Pues te lo da la experiencia de no salir corriendo cuando pasan cosas de estas, te lo da el saber técnicas también de respiración, te lo da el haber pasado por muchas situaciones parecidas, similares, o en tu propia vida o en el trabajo. Eso te lo va dando estas cosas, te lo va dando la profesionalidad. Podemos hacer como 3 grandes categorías. Hay personas que colaboran con lo que está ocurriendo. Colaborar significa que estoy más o menos templado y te puedo ayudar. Normalmente no son los primeros implicados, los grandes afectados, y te puedo ayudar, pero hay otro tipo de personas que se quedan o como muy bloqueados, ¿sabes? Como muy embotados emocionalmente, entonces no hay mucha reactividad, que esos son más fáciles de atender, y hay personas que se ponen muy nerviosas, con mucha hiperactivación, son los más agitados, y esos son los más complicados porque su agitación activa mi agitación. Entonces tengo que estar siempre como cuidándonos los dos. Para mí, fíjate, la más importante en psicología de emergencias es que tú tengas un concepto de la vida muy amplio, en el que la muerte forme parte de la vida. Si no, terminarás afectada psicológicamente, porque empezaremos, es que no es justo, es que fíjate, y qué mala suerte, y qué horror. Entonces, cuando empiezas a pelearte con la vida, con lo que trae la vida, es cuando tienes más problemas. Su equipo ha estado trabajando en casos tan importantes aquí en Aragón como los asesinatos de Igor el Ruso, de Norbert Feger. Fijaros en lo que decía José Carlos al final. Tienes que pensar que la muerte forma parte de la vida para asimilar mejor las cosas y trabajar mejor. Claro, eso es perfecto, es ideal. La frase la suscribo plenamente. Lo que pasa es que es muy difícil el ponerla en práctica. Empezamos a morir desde que nacemos.
y la muerte forma parte de la vida, es una parte esencial. Lo que pasa es que eso nos produce distorsiones cognitivas, como dicen los psicólogos también, nos produce mucho malestar, ¿eh? Hay que también que entrenarse un poquito para aceptar que vamos a morir y que la muerte no es nada más que una parte de nuestra existencia. Bueno, pues mucha gente se estará preguntando ahora mismo en casa cómo se forma un negociador. Pues lo primero que tenemos que contarles es que de entrada hay que ser policía. Hay que ser Policía Nacional y a partir de ahí pasan más cosas. Vamos a preguntar precisamente, vamos a hablar ahora mismo con Enrique Pérez, él es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos contando cómo se forma un negociador. Lo primero es que sea Policía Nacional. ¿Cuál es esa formación de base? Nosotros para entrar a la Policía Nacional nos piden bachillerato, ahora mismo bachillerato, y luego para presentarte a la oposición. Y luego ya hay unas pruebas físicas y teóricas, entrevistas, pruebas médicas, muchas clases para primero ser policía, eso es. Enrique Tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se da cada vez más importancia en la formación policial, tú que eres Policía Nacional, o a los guardias civiles también, o policías locales, en el plano psicológico? ¿Se forma más a los policías o se hacen cursos más orientados a este plano? Sí, cada vez más en la Escuela de Formación de Ávila pues se enfocan estos temas porque cada vez son más importantes y nos hemos dado cuenta de que la interacción con los ciudadanos cada vez es más importante, saber pues tener claro los sentimientos. Y cada vez también más importante la gestión del estrés, sobre todo en una profesión como esta. Sí, también. A ver, en eso tampoco es que se nos enseñe mucho, pero recientemente ha habido un curso aquí en la jefatura a bastantes policías para gestionar el estrés, y nosotros en nuestro sindicato la semana que viene tenemos un curso también para nuestros afiliados para gestionar el estrés en todas las situaciones de la vida y en concreto también en nuestro trabajo. Hay una cosa, Enrique, que igual algunos ciudadanos no saben, que hay que saber que el uso del arma reglamentaria, en vuestro caso, es el último de las opciones posibles que se deben utilizar en una situación de tensión policial. Y la verdad es que estamos muy limitados para usar el arma, prácticamente que nos disparen a nosotros primero. Eso es un problema que tenemos y tanto los jueces como la opinión pública nos van a culpar si nosotros utilizamos el arma y alguien sale herido. Tenemos que demostrar demasiado, pienso yo, que tenemos que utilizarla. Y por eso últimamente hemos tenido casos de no utilizar el arma por miedo al que pasará y lamentablemente en algunos casos pues con consecuencias lamentables. De ahí que, Enrique, la parte psicológica, y perdona que vuelva a incidir en lo mismo, es fundamental, ya no en el plano del negociador que estábamos hablando, sino en el día a día de vuestro operativo policial para resolver situaciones. Sí, está claro. En cualquier situación, por sencilla que sea, hay que entender tanto al requirente como a la persona que está, en este caso, cometiendo un delito, una infracción. Hay que estar pendiente y pensar en ellos y cómo pueden actuar, cómo pueden comportarse tanto contra nosotros como policías como con el resto de ciudadanos. Y hay que tener muy pendiente, hay que estar con mucho cuidado de qué puede ocurrir y la situación psicológica de todos los intervinientes en la situación es muy importante. Enrique Pérez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Muchas gracias. José Carlos, al final, con lo que nos estaba contando él, llegamos a la conclusión de que realmente cada agente termina siendo un pequeño negociador en potencia. Sí, debe de serlo, porque se les plantea todos los días un montón de situaciones con las que hay que lidiar, ¿no? Y la palabra es fundamental. Ahora, ha dicho algo para mí también esencial. Las restricciones que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad al uso de su arma, yo creo que habría que hacer una revisión seria y detallada. Hablar sí, pero cuando la que tenemos enfrente es una persona capaz de escuchar. Hace muy poquitos días vimos unas situaciones terribles donde la gente tuvo que hacer uso de su arma reglamentaria y falleció una persona. Pero es que esa persona estaba en un estado de perturbación, de enajenación. Ojo, la psicología llega hasta donde llega y la palabra llega hasta donde llega. Y en algunos momentos, tristemente, el policía tiene que hacer uso de esa arma que no es suya, sino que se la delegamos todos para que haga el uso más conveniente.